Amén, hermanos. Pueden regresar a sus asientos y damos gracias a Dios por esa gracia demostrada a nosotros sin merecerla. Dios decidió salvarnos a nosotros. Y como cristianos, nosotros sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia nos dice que nosotros somos nuevas criaturas. Primero los Corintios 5:17 dice que en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Sabemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente en la cruz para limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de todos nuestros pecados. Romanos dice que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para salvarnos, y nosotros sabemos eso, que hemos sido rescatados de la condenación para salvación. Y la mayoría de nosotros, cuando, no sé si pasó con ustedes, con usted personalmente, pero cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, todo parece ser nuevo. Y cuando decide tomar la decisión de seguir a Cristo, de entregar su vida a Cristo, las cosas, todo parece ser nuevo, una nueva experiencia en su vida. Tiene ese ánimo, ese deseo de aprender, de cuestionar, de explorar. Es lo que la Biblia le llama un primer amor. Es como ese primer encuentro que una persona tiene con Jesucristo. Pero también llegan momentos en que nosotros comenzamos quizás a cuestionar lo que nosotros creemos, sobre todo cuando nosotros fallamos. Sobre todo cuando nosotros cometemos errores en nuestra vida, comenzamos a cuestionar: ¿realmente Dios me sigue amando a pesar de los errores que he cometido en mi vida? ¿O cambia el amor de Dios por la forma en que yo estoy viviendo el pecado que he cometido? ¿Soy digno de la salvación de Dios? Y a veces podemos cuestionarnos con preguntas: ¿qué es lo que mantiene nuestra relación con Cristo? ¿El sacrificio en la cruz o mis esfuerzos? ¿Qué es lo que me mantiene una relación con Dios? ¿Qué sucede cuando mis mejores esfuerzos, mis mayores esfuerzos fracasan, cometo pecado, le fallo a Dios? ¿Qué hago cuando estas cosas pasan? Creo que todos nosotros en algún momento nos hemos cuestionado o nos hemos sentido como que no somos dignos o no somos merecedores de la gracia de Dios por algún pecado, alguna forma, alguna práctica en nuestra vida que no honra a Dios. Y esta es la pregunta que yo quiero poner en su mente en esta mañana. ¿Qué hacemos cuando le fallamos a Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando fracasamos en nuestro encuentro con Dios? Hace 2 semanas atrás nosotros hablamos cuando nuestra lealtad hacia Dios es puesta a prueba. Cuando esa lealtad que nosotros tenemos a Dios, fallamos en lo que nosotros decimos en cuanto a Dios o lo que hemos creído. Y para ponerle en contexto, el capítulo de Marcos, capítulo 14, que es donde vamos a estar esta mañana, tiene un total de 72 versículos y es el más extenso del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a finalizar con ese capítulo, viendo los últimos versículos. Pero para este momento ya Jesús ha sido arrestado. Jesús es tomado por los guardias, es llevado para ser juzgado injustamente. Los discípulos le han abandonado. Jesús está solo. Jesús está siendo insultado, escupido, golpeado, maltratado y juzgado de una manera injusta sin él tener ninguna culpa. En medio de todo esto, nosotros encontramos un pasaje que es el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro: llegará el momento en que tú me vas a negar, no una vez, sino que me vas a negar 3 veces.
Pedro, muy confiado en sí mismo, se va a presentar y va a decir, no, eso no es posible, eso no va a suceder. En el pasaje de hoy que vamos a ver, quiero presentarles dos cosas, dos puntos de vista. El número uno que quiero que vean conmigo es, todos nosotros somos propensos a ser infieles a Dios. Todos nosotros estamos expuestos a ser infieles a Dios, a fallar con las promesas que nosotros nos hemos comprometido. Todos nosotros somos propensos a fallarnos el uno al otro. Y si nos fallamos el uno al otro, que somos imperfectos, ¿cuánto más a Dios, que es un ser imperfecto? Que es un ser completamente perfecto. Y eso es lo que yo quiero ver en esta mañana. Todos nosotros somos propensos a fallarle a Dios. Es interesante. Marcos es un libro, es un evangelio escrito por Marcos, pero influenciado por Pedro. Pedro es la fuente de la cual Marcos está nutriendo para escribir este evangelio. Pero si usted y yo fuéramos a escribir una autobiografía de nosotros mismos, quizás hablaríamos de lo más resaltante de nosotros y ocultaríamos o dejáramos a un lado las cosas vergonzosas de nosotros. Pero Pedro, en el evangelio de Marcos, una de las cosas que nosotros vemos es cómo él resalta sus errores. Cómo él resalta las cosas malas que él hizo para que Marcos la escriba y la tengamos nosotros como un recordatorio de lo que Dios hizo con Pedro, de quién era Pedro y después quién llegó a ser este personaje tan interesante de la Biblia. Y hay una razón, hay varias razones, pero número uno, yo puedo pensar que la Biblia nos presenta la realidad de los personajes bíblicos para enseñarnos cómo hacer las cosas bien al mostrarnos a alguien que hizo las cosas mal. Si usted se fija que la Biblia, la palabra de Dios no es un libro que nos presenta a los héroes de la fe con todas sus virtudes, pero también nos presenta a los héroes de la fe con todas sus fallas. Cuando nosotros hablamos de David, la Biblia no simplemente resalta las cosas buenas de David, sino también que resalta las cosas malas. Cuando hablamos de Moisés, ese héroe en el pueblo de Israel, la Biblia resalta las cosas buenas como también sus fallas. Para que nosotros, viendo estas cosas, podamos ver cómo hacer las cosas bien, evitando lo que estas personas hicieron mal. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Pedro se está presentando a él. Mire, déjame servirle como ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Y eso me da a mí a entender la humildad de esta persona al presentarse de esta manera. Mire, en primer lugar, una insensata confianza. En la vida de Pedro, vía una insensatez. Una insensata, una autoconfianza en sí mismo. Voy a ir un poco hacia arriba y voy a repetir unos versículos. El versículo 29 de Marcos capítulo 14, la palabra de Dios nos dice: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo a Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro parecía estar muy seguro. Pedro era alguien impulsivo, alguien que reaccionaba y muchas veces decía las cosas sin analizarla previamente. Y Jesús le dice: mira, Pedro,
el gallo antes de que cante 2 veces, tú me habrás negado a mí 3 veces. Pedro al escuchar esto dice, no hay forma de que yo voy a hacer esto. Se sintió muy seguro de sí mismo. Pedro tenía las mejores intenciones, pero no cumplió la promesa que él había dicho de que él no le fallaría al Señor. Él tuvo una autoconfianza en sí mismo. Él no se sentó a analizar y decir, espérate, número 1 es Jesús quien me está diciendo eso, quien ha demostrado tener poder sobre los enfermos, pero también ha demostrado conocer los pensamientos de los fariseos. Y si Jesús conocía las malas intenciones de ellos, y Jesús a mí me está diciendo que yo le voy a negar, Pedro no está analizando nada de esto, sino que él está pensando en sí mismo y diciendo, no, yo soy Pedro. ¿Entiende? Yo soy Pedro y esto no va a suceder. Pero si nosotros tomamos la vida de Pedro y la comparamos con la vida de nosotros, no somos muy diferentes, porque cuántas veces nosotros hemos hecho promesas que no hemos cumplido. Nos hemos hecho promesas como decir, ¿sabes qué? Yo voy a parar de hacer tal cosa, de practicar tal cosa que no me está beneficiando. Desde ahora en adelante me comprometo a asistir a la iglesia fielmente. Oraré, a partir de ahora dedicaré más tiempo a la oración. Voy a comprar un devocional a principio de enero y voy a leerlo todos los días hasta que llega febrero y nos olvidamos de eso. Déjenme hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes saben dónde está el devocional que compramos a principio de enero? Todos ustedes lo están leyendo fielmente. Yo estoy confiado de eso. Que el Señor me perdone por esta... Pero ¿cuántos de nosotros nos comprometemos? Pasaré más tiempo leyendo la Biblia. ¿Sabes qué? Voy a dedicar un poco más de tiempo con mis hijos porque no le estoy dedicando el tiempo necesario y voy a reducir mis horas de trabajo hasta que me aparece un trabajo, me pagan al doble, es domingo. Dios, el próximo domingo te prometo que no voy a fallar. Y nosotros cantamos cantamos esta canción, volveré a adorar como antes, donde la vida se trata de ti, solo de ti, Dios, no de mí. Hasta que salimos por la puerta y todo cambia. No somos muy diferentes a la forma en que Pedro está reaccionando. La segunda reacción de Pedro aquí es que tenía un corazón lleno de miedo. Un corazón que el miedo le estaba arropando. El versículo 54 de Marcos 14 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro estaba mirando a Jesús, estaba tratando de acercarse a Jesús, pero comenzó a mirarlo de lejos para que no le asociaran con Jesús, porque él tenía miedo de arriesgarse a sí mismo. Tenía el miedo de que lo asociaran, lo identificaran con Jesús. Así que él quería ver lo que estaba pasando con Jesús, pero lo iba a hacer desde lejos. Y hay muchos que profesan seguir a Jesús, pero tienen miedo o tienen vergüenza de identificarse con Jesús. Tienen miedo que los compañeros de trabajo sepan que es un cristiano, de que ha seguido a Jesús. Hay muchas veces que nosotros también estamos siguiendo a Jesús, pero de lejos. No quiero que me asocien con esa iglesia o con ese grupo de personas. Actuamos de cierta manera, somos cristianos camaleones, muchas veces. ¿Y sabe lo que hace un camaleón? Es como se va a esclamucear, se va a buscar la forma de identificarse con el color en el momento para evitar de que lo atrapen o para hacer una presa fácil.
Así nosotros como cristianos muchas veces estoy en el trabajo, mi lenguaje va a cambiar para que la gente no me asocie con ciertos grupos. Cuando estoy en la iglesia, se cambia el switch y digo, espérate, hay que comenzar, el lenguaje cambia. Y Pedro estaba tratando de ir en el grupo y decir, espérate, déjame estar con ellos. Recuerden que a Pedro le dijeron, tú eres el que anda con Jesús, porque mira la forma en que tú estás hablando. Estás hablando como un Galileo, como uno de estos seguidores de Jesús. Y Pedro comenzó no, espérate, no soy yo. La tercera cosa que pasa con Pedro es que vemos una lealtad, pero una lealtad fallida. Una lealtad que falló ante Dios, ante lo que Jesús había dicho. Mire el versículo 67. El versículo 67 dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Qué forma tan drástica de la forma en que Pedro está negando a Jesús y cómo falla esa lealtad. Pedro, fíjese lo que está, mire quién era. Pedro era una de las personas más cercanas a Jesús. Es uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús. Fue una de las personas que estuvo en uno de los eventos más trascendentales de la vida de Jesús, su transfiguración. Cuando Jesús fue transfigurado, Él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llevó consigo y Pedro dijo, vamos a hacer 3 chozas, tres casa de campaña para quedarnos aquí. Y Pedro estaba anonadado con todo lo que estaba viendo. Y Pedro era una persona que era íntimo al círculo de Jesús. Pero en este momento de su vida, lo que está haciendo Pedro está eligiendo su protección, eligiendo cuidarse a sí mismo, protegerse a sí mismo y no exponerse ante Dios, ante estas personas para que lo confundiera como un seguidor de Jesús. Pedro 3 veces está diciendo no, yo no le conozco. Y mire cómo va aumentando la mentira de Pedro. Cada vez se va aumentando cada vez más la forma en que él está negando a Jesús, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado comienza como algo sencillo, es lo que hace una mentira. Por eso es que con mucha razón la gente dice, ser un mentiroso es algo agotador. Porque cuando tú mientes una vez, tienes que esconder esa mentira y luego justificar esa mentira con esta. Y luego una tras otra. Y cada vez va aumentando. Y el pecado nunca se hace cada vez más fácil, sino más difícil dejarlo de hacer. Porque es una práctica que a veces podemos convertir en nuestra vida. Lo que Pedro está protegiendo es sus propios intereses. Se eligió a sí mismo. Proteger sus propios ídolos. Juan Calvino, una de las personas que fue una influencia en el protestantismo, dijo de esta manera: nuestro corazón es una fábrica de ídolos.
Constantemente producimos más y más ídolos que compiten el afecto en nuestro corazón. Cada vez nosotros vamos creando más cosas que están compitiendo en nuestro corazón. Y esto se va reflejando en diferentes circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo tengo un día estresante, ¿qué es lo que va a salir de mí? Es lo que yo estoy alimentando, es lo que estoy poniendo en mi corazón. Cuando yo tengo momentos tristes o cuando estoy molesto o cuando estoy enojado, ¿cuáles son las palabras que salen de mi corazón? Es lo que yo estoy poniendo en mi corazón. Cuando yo estoy ocioso, cuando estoy aburrido, cuando no sé qué es lo que sale de mi corazón. Y siendo nosotros honestos con nosotros mismos, podemos admitir que nuestra lealtad hacia Dios siempre está expuesta a nosotros elegirnos a nosotros mismos, elegir el pecado o nosotros honrar a Dios. Lo que está aquí pasando con Pedro, Jesús le dijo, esto va a pasar contigo. Pedro se justificó a sí mismo y dijo, no, esto no va a pasar. Está confiando en su propia fuerza. ¿Qué pasa con nosotros cuando hemos fallado? ¿Cuál es nuestra actitud? Es decir, ¿sabe qué? Voy a tratar de esforzarme más y voy a hacerlo mejor, voy a hacerlo con mis propias fuerzas, o nosotros reconocer, sí Dios, soy débil, sí Dios, tengo limitaciones, no puedo hacerlo solo, te necesito Dios. Lo que Pedro está haciendo aquí es confiando en su propia fuerza. Dice, no, yo no voy a abandonarte, Dios. Yo sé lo que he creído, yo sé mi capacidad. En vez de decir, Dios, tú tienes toda la razón, yo soy débil y puedo caer en cualquier circunstancia. Por favor, ayúdame a que yo no caiga en eso. Pero él no está pensando en eso, él está pensando cómo va a hacer las cosas y cómo él va a evitarlo. Es lo que pasa muchas veces con nosotros mismos cuando nosotros pensamos que podemos por nuestras propias fuerzas, pero nos olvidamos de Dios. Es lo que pasa con nosotros mismos con cualquier área en nuestra vida, como padres. Como padres nosotros debemos reconocer que necesitamos a Dios para poder criar niños que realmente son rebelde a nosotros. Que van a llegar a una etapa donde ellos van a tomar sus propias decisiones. Es en ese momento donde nosotros desde que nacen, no cuando lleguen a la adolescencia, desde que nacen, decir, Dios, yo no sé cómo hacer esto. Pero confío en ti, Dios, ayúdame en este proceso. ¿Qué necesito hacer? Enséñame, Dios, cómo puedo criar a este hijo, a esta niña bajo tu voluntad. Cuando salen de casa, Dios, ayúdalo, protégelo, están en tus manos. No creernos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Creernos autosuficientes. Todos nosotros somos propensos. Estamos expuestos a fallarle a Dios. Pero la buena noticia en todo esto, hermano, es que Cristo es fiel y Él nunca falla. ¿Ok? Cristo es fiel. En segundo lugar, tenga esta verdad muy clara en su mente. Cristo, Dios es fiel y Él nunca falla. Permanece su promesa para siempre. Mire lo que dice el versículo 27. Mucho antes de que Pedro le fallara a Dios, Él le dice, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. A los discípulos le está diciendo, Pedro, tú me vas a traicionar, pero todos ustedes me van a traicionar. Porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero mire esta palabra en el versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En otras palabras, Jesús, yo voy a resucitar y voy a ir a buscarle a ustedes.
Y voy a utilizarlo a ustedes. Y en Galilea, cuando Jesús iba a ascender al cielo, le iba a dar una gran promesa, una gran responsabilidad a los discípulos. A estos discípulos que le traicionaron, que le abandonaron. En Mateo 28 nosotros tenemos a Jesús ascendiendo al cielo y diciéndole a ellos: vayan por todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le está diciendo, le está poniendo la responsabilidad más grande a este grupo de personas que le han traicionado. ¿Ves la fidelidad de Dios, el amor de Dios por encima de todo lo que está pasando? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pablo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora déjeme resaltar eso. Dios no es fiel simplemente a nosotros. Dios es fiel sobre todas las cosas a Él mismo. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Esta palabra que Pablo está diciendo, no está diciendo: mira, comete todos tus errores, haz lo que tú quieras, Dios es fiel, Dios no va a tener malas consecuencias, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor. No, lo que Dios está diciendo: yo voy a ser fiel a mis palabras. Y esta es la palabra de Dios: yo te amo, yo te protejo, mi amor no cambia, pero nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Aunque Dios sigue siendo fiel, aunque Dios sigue siendo bueno. La fidelidad de Dios, escúcheme bien esto: la fidelidad de Dios no es una puerta abierta para nosotros vivir como nos dé la gana. La fidelidad de Dios es una puerta abierta para decirnos: Dios me recibe con los brazos abiertos. El amor de Dios no cambia. Dios es fiel y permanece fiel, y Él sigue amándome de la misma manera. Así que puedo correr a Él sin ninguna vergüenza. Y es exactamente lo que hizo Pedro. La fidelidad de Dios a nuestra vida debería llevarnos a dos cosas. En primer lugar, a vivir una vida de transparencia. En otras palabras, vivir una vida de arrepentimiento. A vivir una vida transparente delante de Dios. La Biblia nos dice que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. La Biblia nos enseña que Dios no nos abandona. La Biblia nos enseña que cuando nosotros venimos a Dios, Él nos recibe con los brazos abiertos. Pero eso no quita la realidad de que nosotros debemos vivir una vida de arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento no es volver a ser salvo una y otra vez, sino cambiar de dirección cuando sabemos que no estamos yendo por la dirección correcta. Es cambiar de dirección cuando estamos viviendo con cierta práctica de pecado que a Dios no le agrada. Arrepentirse es decir: estoy caminando en esta dirección que no agrada a Dios. Me doy cuenta de que eso no está bien y cambio de dirección, pero tomo otro rumbo en mi vida. Esta práctica no agrada a Dios. Yo debo de cambiar la forma en que estoy viviendo. Y mire lo que Pedro hizo en el versículo 72. Dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acercó, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El propósito de Jesús al decirle estas palabras de que antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces, no era para decirle: mira, te lo dije que me ibas a fallar, con el propósito de condenarle. Más bien lo que Dios quería con él era que él recordara lo que Jesús le había dicho,
para que pudiera volver a una vida de arrepentimiento. Esa es la diferencia entre el Judas que nosotros vemos que pecó ante Dios y el remordimiento lo absorbió y él fue y se ahorcó a sí mismo. Lo que Pedro está haciendo aquí es recordó lo que había pasado. Comenzó a llorar de vergüenza, de arrepentimiento, de remordimiento, pero no se quedó ahí, sino que fue ante Dios. Sino que la Biblia dice que Pedro fue y llorando comenzó a confesar, comenzó a arrepentirse de lo que él había hecho. Hermanos, como Jesús valora la relación que tiene con nosotros, siempre sacará a la luz áreas de nuestra vida de las que debemos arrepentirnos. Como Jesús valora tanto nuestra relación, como Jesús nos ama tanto a nosotros, Él va a sacar en ocasiones, va a utilizar personas, va a utilizar su Espíritu Santo, va a utilizar su palabra para sacar en nosotros áreas de la cual nosotros necesitamos arrepentimiento. El versículo 72 dice que Él pensando en esto lloraba. Imagínate, él ha traicionado a la persona más cercana a él mismo. Él ha traicionado a ese Jesús que sanó a su suegra, que sanó a tantos enfermos, que estuvo ahí con él. Imagínate tú haberle fallado a la persona que más tú amas. Una relación cercana con una esposa, con un padre, con cualquier persona, le has fallado. La reacción nosotros no es alejarnos, sino restaurar esa relación con la persona. Y Pedro está haciendo esto. Pedro está reconociendo lo que ha pasado con él y lloraba. Estaba arrepentido de lo que había hecho. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Pablo dice: ahora me gozo, no porque haya sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Lo que Pablo está diciendo aquí, mire, la tristeza que nos llega a nosotros cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros nos arrepentimos y abrimos nuestro corazón y venimos ante Dios. Dios nos recibe con los brazos abiertos. Es una tristeza que en nosotros causa gozo porque sabemos que Dios no nos da la espalda. Pero una tristeza por lo malo, por lo que el mundo representa, es una tristeza que trae muerte. Y Pablo aquí nos está recordando la importancia de nosotros siempre tener presente al Dios a quien nosotros servimos. Un Dios que no nos abandona, un Dios que nunca falla, un Dios que así como recibió a Pedro y Pedro llegó a ser ese apóstol tan reconocido en el Nuevo Testamento, simplemente él vino delante de Dios y dijo: yo voy a cambiar de dirección, le he fallado a Cristo, pero eso no me define como persona, yo quiero cambiar de dirección. Es lo que hizo el apóstol Pedro. Y mira, en último lugar, ese arrepentimiento debería causar de nosotros una lealtad a Dios por encima de todas las cosas. En Hechos capítulo 2, versículo 14, este Pedro que nosotros estamos hablando, en su primer mensaje en el día de Pentecostés, él dice: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pedro le respondió: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de pecados.
Lo que Pedro está diciendo, yo entiendo, yo he entendido lo que Dios ha hecho. Y lo único que Dios quiere de nosotros, mis hermanos, es que nosotros vengamos arrepentidos delante de Él. Si nosotros no hemos conocido, Pedro está diciendo, si tú no conoces de Cristo, lo único que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados, venir delante de Dios y Él va a recibirte con los brazos abiertos, porque yo experimenté eso. Pedro también presentando ante el Sanedrín en Hechos capítulo 4, cuando él estaba siendo juzgado y estaba exponiéndose su lealtad a Dios o la lealtad a los hombres, él dice, juzguen ustedes mismos si es justo ante los ojos de Dios obedecer, escucharlos o obedecerlos. Pues no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Lo que Pedro está diciendo, juzguen ustedes mismos si yo debo escucharlo a ustedes o debo escuchar a Dios. ¿Qué provocó en Pedro este cambio tan drástico? Fue una persona que se comprometió delante de Dios. Las dos caras del arrepentimiento, mis hermanos. Una es el dolor por el pecado y la otra es el alejamiento del pecado. Ambas motivadas por la infinita bondad y la fidelidad que Dios ha mostrado. El nosotros arrepentirnos implica dos cosas. Es nosotros sentir tristeza por el pecado y no deleitarnos en el pecado, pero también alejarnos del pecado. Ambas cosas deben motivarnos por el amor y la fidelidad de Dios que ha demostrado a nuestras vidas. Nosotros tenemos esperanza en Cristo y nuestra esperanza está en Él. Él ha demostrado tanto amor, tanta fidelidad a nosotros. Y lo único que Dios espera es que nosotros podamos derramar nuestros corazones, abrir nuestros corazones y dejar que Él sea el que moldee nuestras vidas. Y quizás dentro de este grupo de personas que estamos aquí, hay personas que quizás no han entregado su vida a Cristo. Lo que la palabra de Dios, lo que Pedro está diciendo, entrégate a Dios, arrepiente de tu pecado y Él te dará la salvación. Pero quizás también en este grupo de personas hay prácticas en nuestra vida que aún siendo cristianos estamos haciendo y necesitamos dejarlo porque eso no honra a Dios, pero tampoco nos beneficia a nosotros. ¿Cuáles son las prácticas en tu vida que no están demostrando realmente una verdadera relación con Dios? ¿Cuáles son las cosas que en vez de acercarte a Dios te están alejando de Dios? ¿Cuáles son las cosas que tú o estás viendo o estás practicando o estás viviendo? ¿Hay algún pecado que tú necesites declarar, confesar delante de Dios y decir, Dios, yo soy débil y esto realmente me está afectando, quiero entregarlo delante de ti? Hay dos cosas, mis hermanos, es arrepentirnos y alejarnos de estas cosas que quizás se están convirtiendo en un obstáculo delante de Dios. ¿Qué patrón de pecado nos está alejando de nuestra relación con Dios, mis hermanos? Inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Toma el tiempo en esta mañana, pedir al Espíritu Santo en tu vida de que te dé fuerza y pueda sostenerte. Mira lo que hizo Pedro, realmente le dolió, hasta el punto que él fue llorando delante de Dios, corrió ante los brazos de Dios y decir, perdóname, confieso que he fallado. Y de la misma manera, mis hermanos, Dios nos sigue amando,
Dios sigue mostrando su amor, pero hay áreas de nuestra vida, patrones en nuestra vida, de que no están demostrando que realmente estamos viviendo como hijos de Dios, o que no estamos siendo buenos representantes de Dios en esta tierra. Quizá abrir nuestro corazón y decir: Dios, ayúdame. Hay ídolos, hay cosas en mi vida que me hacen, Dios, cuestionar mi fe. Necesito tu ayuda. Antes de tú decir, puedo dejarlo en mis propias fuerzas, es confiar en Dios. Porque la fidelidad de Dios es grande. Y Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a Él mismo. Dios es fiel a lo que Él ha dicho, es fiel para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por darnos salvación. Pero también, Dios, ser esa persona que siempre estás ahí para perdonarnos, para que nosotros podamos vivir una relación contigo de transparencia. Tú has perdonado todos nuestros pecados. Dios, ayúdanos a vivir una vida en santidad delante de ti. En nombre de Jesús. Amén.